¿Qué tal, videovidentes? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Este video lo voy a titular Hablando sin saber. Como la mayoría de la gente que vive en Argentina sabrá, en estos últimos días, aproximadamente el 17-18 de diciembre del 2023, hubo un gran temporal que, según los entendidos, no fue un huracán, no fueron vientos huracanados. Sin embargo, antes de morir, mi estación meteorológica, dicho sea de paso, está el video en mi canal, era una estación doméstica, pero bueno, registró vientos de 120 km por hora, después de lo cual salió volando y nunca más la vi. Cosas que suceden. De todos modos, no es el motivo del video. El motivo del video es que en ese temporal, sobre todo en Gran Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, la capital federal, han caído techos, chapas, tirajes, tanques de agua, pero alrededor de 600 árboles. Por supuesto que en capital solamente, ¿no? En los 600 árboles. Tiene que ver con que son árboles viejos, tiene que ver con mala poda, estamos de acuerdo, pero yo supongo otros motivos, los cuales voy a hablar ahora, voy a exponerlos, y como dije anteriormente, hablando sin saber, porque yo no soy ingeniero agrónomo, pero bueno, utilicemos la lógica, y algo de botánica tengo idea, mínima, pero la tengo, ahora la vamos a hablar, de un árbol, los cuidados que necesita y, bueno, cómo se desarrolla un árbol, ¿no? Más allá de las especies que, bueno, son de distinto, se comportan de manera distinta, pero lo básico es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿por qué se cayeron tantos árboles? Más allá de vientos, ya le digo, yo medí 120 kilómetros hora, ¿sí? Realmente fue alrededor de las 3:30, 4 de la mañana, me despertó el zumbido del viento. Nunca había escuchado en forma, presencial, ¿no? Vientos de ese tipo. Había visto vientos fuertes, ráfagas, pero aparte, digamos que fue sostenido durante minutos. Y se escuchaba cómo se caían cosas, cómo se rompían cosas, escuché cómo se arrancaba un techo completo. ¿Sí? El ruido fue tremendo. Por supuesto que no llegué a ver mucho porque era de noche. Eran las 3:30 de la mañana más o menos. Pero el tema es el siguiente. Vamos al tema arbolado. ¿Sí? Arbolado público sobre todo. Un árbol, disculpen que yo soy muy malo dibujando. Esto es lo que veríamos de un árbol visible, su copa, su tronco, sus ramas, por supuesto, sobre las cuales se pueden actuar, se puede podar, ¿sí? Pero lo que no vemos a simple vista son las raíces. Es muy fácil saber, si nosotros tenemos la copa sin podar, la proyección de la copa hacia el suelo son las raíces. Es decir, que las raíces no se van a extender más allá de su copa y deben estar en un equilibrio, ¿sí? Es decir, más o menos ser de igual modo. Si nosotros achicamos la copa por poda, ¿sí? La achicamos, obviamente que va a tener más raíces, con lo cual el árbol se fortalece, es decir, en el sentido de su estabilidad, ¿no? De que sea más estable porque la copa es la que está sometida a las fuerzas del viento. Y otra cosa a tener en cuenta es que previo a ese viento hubo lluvia. Esa lluvia, esa precipitación ablanda el terreno, ¿sí? Ablanda el terreno. Entonces también tenemos que tener en cuenta la dureza del terreno. Pero bueno, ¿qué pasa en la capital? Primero, se poda mal, se poda poco y además se poda de una manera desequilibrada. Normalmente se suelen podar las ramas que molestan a los frentistas y algunas muy desmedidas que dan hacia la calzada, con lo cual la copa no queda equilibrada. En sí, que hacia un tremendo viento, obviamente que esa copa y aparte va a estar con el peso del agua que retienen las hojas, si en ese momento tiene hojas, va a provocar que el peso sea desparejo, es decir, que va a haber una parte de las raíces que van a estar sometidas a mayor presión, ¿sí? Que otras.
Eso ya provoca un desequilibrio. Otro tema a tener en cuenta es que se han estado haciendo muchas veredas por un tema electoral. ¿Y qué pasa? Cuando hacen las veredas, una de las cosas que hacen es el llamado, o sea, si este es el árbol, tenía raíces equilibradas el árbol hacia todos lados, más o menos, como dije antes, del mismo tamaño, con la misma proyección que la copa. Cuando hacen, supongamos que tengamos la vereda acá, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Cuando levantan la vereda vieja, cortan todas las raíces y luego echan el cemento y colocan las baldosas o lo que sea, ¿verdad? Esto ya desequilibró el árbol, porque a la copa no la tocaron, no han hecho una poda, digamos que sea congruente con las raíces, con lo cual está desequilibrado. Ante un viento que actúe sobre la copa, de este lado el árbol no tiene sostén, entonces va a tender a caer hacia el lado opuesto de donde le han cortado las raíces, por lógica. Y como las veredas, digamos, están de un determinado lado, el árbol va a caer justamente hacia la calzada. Y ahí es donde están los autos estacionados sobre los que han aplastado, perdí la cuenta de cuántos. Así que sin saber, ¿sí? Hablando sin saber, estoy exponiendo estos motivos. Primero, poda insuficiente e incorrecta. La poda tiene que ser equilibrada, no podemos sacar ramas solo de un lado, ¿sí? Porque nos molestan y del otro se las dejamos. Segundo, poda de raíces incorrecta, desmedida, también desequilibrada, porque solo de un solo lado, y además no compensando esa poda con igual poda de su copa, de la copa de los árboles. Y otro tema es la existencia, eso ya no tiene culpa el gobierno local, por lo menos en Capital Federal, la existencia de especies muy viejas, que bueno, preventivamente quizás se las tendría que extraer. Yo he visto mucho, después que cayó el árbol, se notaba los troncos huecos, ¿sí? O sea, con una pequeña espesor de tejido vivo y en el interior hueco. Eso a simple vista no se ve. Tiene que hacer un relevamiento un ingeniero agrónomo. Y bueno, preventivamente o se hace una poda, digamos, muy marcada de la copa, se deja mínimo como para, si no se lo quiere extraer al árbol, o lamentablemente hay que extraerlo ante el peligro y bueno, reemplazarlo por otro. El otro tema es que muchos vecinos han plantado especies que no están permitidas. El más común y el más extendido es el ficus. El ficus es un arbusto, no un árbol, está emparentado con las higueras, de ahí ficus, higo. De hecho, dan unas bolitas muy chiquititas que son higos muy pequeños, no los que conocemos y comemos nosotros, ¿no? Los humanos, pero los pájaros se alimentan de ellos. Más allá del problema que traen de la suciedad, digamos cuando caen esas pequeñas semillas, obstrucción de alcantarillas, etc., no tiene hojas caducas. Es decir, que el ficus tiene hojas todo el año, con lo cual impide el paso de luz solar. En verano, bárbaro, estamos fresquitos, pero en invierno no permite la penetración de la luz solar, no solo para alumbrar, digamos, y evitar el consumo de corriente eléctrica para alumbrarnos durante ciertas horas, obviamente, disminuir por lo menos el consumo, sino también que provoca casas más frías, ya que los frentes no son impactados por el sol. Estoy hablando en invierno. En verano, obviamente, que eso es benéfico, pero por eso se usan plantas, o mejor dicho, árboles, que sean de hojas caducas, que caigan durante otoño e invierno, y después tengan hojas en primavera-verano, con lo cual, justamente, cuando necesitamos esa sombra la tenemos, y cuando necesitamos sol lo tenemos. Justamente un ficus no cumple ese requisito. Más allá de que sus raíces también destrozan las veredas, son raíces muy voluminosas, y bueno, digamos que cuando esas raíces son necesariamente e imperiosamente podadas porque destrozan las veredas, volvemos a caer en eso. Hay un desequilibrio, un desbalance entre la copa y las raíces y bueno, caen con un viento de 120 kilómetros, obviamente que van a caer. Así que, sin saber, estoy dando los motivos por los cuales han caído tantos árboles en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente que estoy hablando de la gran mayoría, no del 100% de los árboles. Habrá algunos, bueno, incluso que el árbol lo resistió, pero por no estar podado correctamente cayeron solo sus ramas, pero ramas voluminosas.
Así que, resumiendo, poda incorrecta de raíces, sin compensar con la poda de las copas. Poda incorrecta y desbalanceada de las copas. Presencia de especies no autorizadas. Y cuarto, árboles muy, muy viejos, los cuales o tienen que ser retirados y reemplazados o tienen que ser manipulados de cierto modo como para dejarlos con la mínima copa necesaria como para que se mantengan vivos. No es lo ideal, pero bueno, si uno no los quiere extraer, pero que no haya riesgo de, ante un viento, sean arrancados de cuajo. Así que bueno, este video, vuelvo a repetir, es un poquito, digamos, atípico. Estoy hablando de un tema que no sé, porque vuelvo a repetir, no tengo estudios muy básicos de botánica, los que sí tengo profundos no son de árboles, ¿sí? Son de plantas forrajeras, por mi, digamos, estudios, por mi profesión. He visto todo lo que son pasturas, lo que son plantas, vuelvo a repetir, forrajeras, cultivos, maíz, soja, esas cosas, que son las forrajeras, ¿no? Pero no de árboles. Así que estoy hablando sin saber. Pido disculpas y si del otro lado hay un ingeniero agrónomo o incluso un jardinero con conocimientos que seguramente los tiene más profundos que los míos a este respecto, bueno, si quieren comentar, si coinciden conmigo, si quieren corregir algo de lo que yo le dije, de lo que dije en este video, ¿no? Que vuelvo a repetir, estoy hablando sin saber. Así que los saludo, los espero ver en un próximo video y al menos quizás los entretuve. Saludos.